el bloque anterior, para las personas que se vienen recién uniendo, hola, buenos días. Nos quedan 3 semanas más o menos para que se acabe el semestre. Eh, por si no ha hecho los trabajos, ahí hay que empezar a apretar un poquito la máquina. Lo que le comentaba que ya se están empezando a actualizar, estoy empezando a actualizar, no se están, porque lo estoy haciendo yo, las notas, ¿ya? Se va a encontrar con que por el momento están listas las notas ya del control número 1. Durante esta semana van a encontrar las notas de los trabajos que vienen, ¿ya? Esta información está en el Drive, en la carpeta del curso, ¿ya? Es posible, usted tiene que buscarse en las pestañas. ¿Por qué? Porque es posible que no aparezca en esta carpeta que dice Promus y a lo mejor en alguna de las A libres, ¿ya? Pero no se preocupe, tampoco no se preocupe si es que sale repetido en dos de estas carpetas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es como están organizadas las carpetas en el campus virtual, ¿ya? Entonces, si usted sube el trabajo independiente de la carpeta que le sale, profe, que me sale más de una carpeta, no se preocupe, no se complique. Con que esté en línea y yo pueda revisar que este trabajo está, para mí es suficiente, ¿ya? Insisto, estas notas no es que usted vaya a tener un 5-9 directamente, acuérdense que vamos a tener otra manera de cómo, digamos, divisar esto, cómo hemos avanzado con el contenido, ¿ya? Estas notas más que ser directamente evaluativas y decir, vamos a ponerle un 6-4, vamos a ponerle un 5-9, vamos a ponerle un 2, es para que logremos ver de qué manera estamos progresando con respecto al contenido, si es que los entendemos o no, ¿ya? En su gran mayoría, las problemáticas están en la definición del concepto de audio digital, pero está bien. De hecho, es lo más normal, es lo más común, sobre todo que ustedes que vienen, la gran mayoría, nació en un entorno completamente digital y quizás no comprende cuál es la gran diferencia con el audio análogo, pero está bien, estamos en un proceso de aprendizaje, ¿ya? Ahora, no les he mandado la guía a los correos porque de hecho, los correos si no me equivoco, los de ustedes están así como en una estructuración, entonces es posible que no los tengan aún disponibles. Les voy a mandar las correcciones por WhatsApp y se las voy a mandar a sus correos personales, ¿ya? De todas maneras, igual dentro del campus virtual voy a cargar las respuestas y van a tener ahí mismo, van a estar marcadas con color rojo, eh, aquellas que sean como menos correctas o menos acertadas. Pero insisto, estamos en un proceso de aprendizaje, necesito que veamos más que la nota en sí, necesito que veamos, ¿estoy comprendiendo o no estoy comprendiendo? ¿Ya? Eso es lo más importante. En el bloque anterior vimos cómo se exportaban los archivos de audio, ¿ya? Porque lo tanto se va a tener que poner al día después si, si no lo vio, ¿ya? De todas maneras, igual les voy a mandar varios videos con varias opciones, sobre todo para aquellos que ocupan, por ejemplo, otro software, ¿ya? Para los que ocupan Ableton, para los que ocupan FL, para los que ocupan Cubase, Logic, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué es lo, digamos, importante además de eso, de ese formato? De que tenemos que comprender cuáles son los formatos de audio, porque de aquí en adelante ya vamos a introducirnos en esta tercera unidad, ¿cierto? En la que nos estamos preparando para editar o de cierta forma potenciar nuestros audios de distintas maneras, dependiendo del objetivo que intentemos lograr, ¿ya? Y lo primero que tenemos que aprender, ya vimos en este cuadro, ¿cierto? De Reaper, en donde yo me voy a File, renderizar, porque aquí renderizo, no exporto, después vamos a ver qué significa realmente exportar, pero yo con esta renderización voy a tener mi audio, mi archivo, que contiene todas las pistas que están dentro de mi proyecto, en donde yo voy aquí a seleccionar el sector que quiero exportar, la cantidad de exportación, el directorio de trabajo, acá como les hablaba de las opciones de frecuencia muestreo, y lo que nos importa acá es lo de los formatos, que si yo abro van a aparecer un montón de formatos. ¿Y cuáles son las grandes diferencias que hay en cada uno? ¿Ya? Ahora, lo primero que vamos a pensar cuando hablemos de formatos de audio, chiquillos, si en algún momento mi letra se pusiera muy fea y no me entienden, díganme, profe, no le entendemos, por favor, ¿puede escribir de nuevo? Igual lo intento siempre, pero uno nunca sabe, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que comprender es que existen un montón de formatos de audio, son muy diversos, ¿ya? Y quizás los más conocidos para nosotros son el MP3 y el archivo WAV. Estos son como los más famosos, no son los únicos. De hecho, si yo me voy para acá, en Reaper, me voy a dar cuenta de que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 posibilidades de formato. Harto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tenemos que entender bien de estos formatos de audio? ¿Ya? Básicamente es que cuando yo voy a
tengo un audio, pensemos en el audio, en el audio digital, de análogo a digital. Yo estoy teniendo una conversión, ¿cierto? Cuando tengo este paso de una onda electromagnética, que pasa, digamos, por esta vibración que se transforma en carga electromagnética y que posteriormente es transmitida y transformada en información binaria. Cuando es una información binaria es un algoritmo, ¿cierto? Es un montón de datos, una codificación particular para realizar este fenómeno, ¿ya? Ahora, yo estoy solamente ahí realizando el fenómeno del registro. Cuando yo estoy exportando, cuando yo quiero que esto deje de estar en una plataforma de edición, ¿cierto? Y esté en una plataforma de escucha. Ahí es súper importante comprender que existen distintos tipos de archivos, ¿ya? Lo más grande que vamos a ver primero como diferencia antes de comenzar a definir cada uno es que son tres grandes, digamos, grupos, ¿ya? No les vamos a decir familias, sino que hay tres grupos. Y estos grupos son los formatos sin comprimir, ¿ya? Sin pérdida, sin comprimir y sin pérdida, ¿ya? Están los otros datos que son sin pérdida. Y están los archivos que son con pérdida. Ahora, ¿pérdida de qué? Eso es lo más importante, ¿ya? Lo importante de poder definir estos archivos y si es que tienen algún tipo de pérdida o a qué se refieren estas pérdidas tienen que ver con los datos, los cuales nosotros vamos a tener finalmente cuando encontremos nuestros archivos, ¿ya? Estos archivos sin comprimir y sin pérdida hacen referencia a formatos como WAV, AIF, la F es rara, y también archivos AU. ¿Ya? Ya vamos a definir cada uno de ellos. Cuando yo me refiero a archivos sin pérdida, pero no sin compresión, me refiero, por ejemplo, a archivos como FLAC, Wavpack, ¿cierto? ATRAC, entre otros, ¿ya? Yo creo que lo más, el más conocido de este tipo de archivos es este, ¿ya? Y los archivos comprimidos con pérdida. O sea, es completo el trabajo ahí. ¿Cuáles son estos archivos? Estos archivos son MP3, ¿ya? AAC, WMA, entre otros, ¿ya? Como Opus también. Ahora es bien importante comprender el concepto de pérdida sin pérdida, compresión, porque si no uno se marea y uno dice, ¿qué significa esto? ¿Cierto? ¿En dónde me agarro yo? Vamos a comenzar con los que están catalogados como sin comprimir, ¿ya? Y sin pérdida. ¿Qué archivos son estos? Como les decía, tenemos WAV, tenemos AIF. ¿Se acuerdan cuando estábamos conversando de los VST? Que nos dimos cuenta de que habían algunos archivos que tenían, digamos, terminación .bst y que eran como clásicos de Windows o desarrollados para Windows, ¿cierto? Y habían otros que eran formato .au, que eran desarrollados para otros sistemas operativos como Mac, ¿ya? Acá no deja de ocurrir lo mismo. Quizás en este momento estamos en un punto más neutral desde el punto de vista de nuestros archivos, en donde tenemos una gran diferencia a lo mejor en los instaladores, ¿ya? A mí un punto .exe no me sirve, porque yo trabajo con Mac, pero sí un punto .dmg, que es una aplicación. O sea, ese tipo de extensiones tienen una diferenciación por el tipo de sistema operativo, etc. Pero ¿por qué les hago recordar esto? Porque el archivo WAV, ¿ya? Partiendo por este, le vamos a poner un número 1 ahí, y un número 2, igual lo voy a escribir acá, 1, WAV. El archivo WAV nace como una creación de las compañías Microsoft e IBM, ¿ya?
IBM en algún momento tuvo un imperio gigante con respecto a la computación. Cuando yo iba al colegio, cuando yo iba a la enseñanza básica, más o menos, a ver, año 97, que fue el año ahí a ver, estaba como en tercero o cuarto básico, que nosotros nos introdujeron en estas salas de computación. Las salas de computación en su gran mayoría tenían unos computadores que eran marca IBM, en donde la CPU estaba abajo, era plana, es como, en vez de estar parada, ¿cierto? Esa torre acostada, y sobre ella iba el computador, una gran compañía de computadores. Y el punto WAV, en realidad lo que hace relaciones a Wave, audio, esto no es necesario que se lo aprenda, pero sí que lo comprenda, ¿ya? File, format. O sea, archivo de audio con formato wave, formato de onda, ¿cierto? Digamos, yo creo que es uno de los formatos como por excelencia que no tiene compresión, ¿ya? Es decir, se encuentra en la mayor calidad posible, intenta retratar lo más posible este sonido análogo, en donde tiene una cantidad de frecuencias, digamos, un número bastante grande. Se escucha mucho más claro, a lo mejor mucho más nítido que otros, digamos, archivos. Yo sigo estando acá, que siempre me paro a buscar unos CDs que quiero aquí mostrarles de ejemplo. Cuando yo me refiero a este archivo WAV, ¿cierto? Como le decía, es lo más fidedigno que podríamos tener, es uno de los, digamos, formatos por excelencia, que es el que tiene mayor calidad de audio. Además, el que soporta todos los códecs actuales, por lo tanto es reproducible en la gran mayoría de los dispositivos, si es que no en todos, ¿ya? Los audios, cuando se manejan, digamos, desde un punto de vista profesional, cuando yo lo exporto, cuando yo grabo en un disco, yo voy a grabar este disco con un archivo WAV, ¿cierto? Que es el que va a tener la posibilidad completa de mi audio. Cuando yo tengo un CD, por ejemplo, yo tengo aquí Médula de Björk, cuando yo tengo un CD, lo tomo y lo introduzco en mi computador, me voy a topar, no sé si es que ustedes alcanzaron a ocupar el Windows Media Player, pero uno cargaba y digo, no sé si lo alcanzaron a ocupar porque ahora funciona súper distinto, pero uno ponía el CD y el computador automáticamente comenzaba el registro, e incluso con las canciones ordenadas, con los nombres de las canciones, ¿cierto? La calidad de lo que usted está haciendo, de tomar esto para llevarlo a su computador, está manteniendo casi en un 100%, porque estoy pasando de digital a digital, ¿ya? Pero es muy importante, aquí, para que se mantenga esta calidad, su disco tiene que ser original. Es fundamental que sea original, porque la información es quemada, incluso distinta. Fíjese, disco de Björk. Voy a poner la cámara porque si no, no me veo. Ahí sí. Disco de Björk. Hago reflejo con la pantalla, ahí sí. ¿Cierto? Vamos, vamos, tú puedes, Paulina. Pero está el disco de Björk. Si yo lo abro, me voy a encontrar, chiquillos, no se sorprendan, yo no tengo ningún cuidado con los CD. Si llegan a ver que el CD vuela, no, es algo personal. Usted tiene que cuidarlo, yo no tengo ningún cuidado. Si yo lo abro, me voy a encontrar con que, claro, o sea, tengo mi disco con la portada y el dibujo, etcétera. Si yo saco mi disco, me voy a dar cuenta de que no es, digamos que tiene como un color particular, ¿cierto? No es como este CD que compramos 500 pesos donde la tía, ¿cierto? Que de buena onda a veces nos vendía hasta 2 por 500. Que usted lo iba a comprar y la señora lo echa en una bolsita plástica. No una bolsa de CD, sino que en esa bolsa donde uno compra chocolate suelto, la misma bolsa, ¿ya? Ahora comparen con esto. CD-R, que dice CD1. Disco doble, por supuesto, un especial tecno comprado en el Persa Bio Bio, disco doble, ¿ya? Viene con un poema de fondo. Si yo saco este disco, que por supuesto tiene muchos dedos marcados, ¿es igual al otro, no? Ya la información de mi CD, ya el tipo de cómo llega la información de acá a acá, pareciera no haber gran diferencia, pero fíjense, hay uno que es como que tiene, casi no refleja, de hecho si reflejara la pantalla, se reflejan incluso las pantallas de forma distinta. O sea, la información que yo grabo en cada uno de ellos va a ser distinta. La calidad de acá, de este, yo estoy segura que estoy grabando o que estoy digitalizando un WAV que ya está digitalizado. Este disco, si a mí me grabaron un MP3, yo aquí no me voy a dar cuenta.
Y esto, por más que lo guarde .wav, no es de la calidad completa. No tengo este rango de frecuencias completo, ¿ya? Por eso les digo, tienen que pensar que el WAV o el AIF, ¿ya? Son nuestros archivos por excelencia, en donde nos vamos a encontrar con la mayor calidad, ¿ya? ¿Cuál es la gran desventaja que tiene este archivo? Tiene dos grandes desventajas. No sé si me están preguntando. Ahí está. Tiene dos grandes desventajas. Una de ellas es el peso, ¿ya? Desventajas. ¿Por qué? Porque un archivo WAV no va a pesar menos, no menos, por ejemplo, en 3 minutos de canción, no va a pesar menos de 30 megabytes. Ahora usted dice, nah, profe, pero eso no es ni un atado, pues yo me acabo de comprar un celular con cámara increíble, pantalla increíble y una batería que dura mucho más y tiene 8 GB de memoria, 16 GB de memoria. O sea, de hecho, iPhone quedó abajo con esas 32 GB de memoria que tenía, ¿cierto? No, yo me compré mi celular, ya la Denise, obvio que lo ofreció por todos lados, y este celular tiene 128 GB de espacio. Ahora, esto no es ningún problema, ¿cierto? De hecho, yo tengo un Motorola que tiene 128 GB de espacio, yo le tengo celular, o sea, juego, video, acepto todo lo que me mandan por WhatsApp, todo lo que me mandan por Instagram, porque tengo mucho espacio, para mí no es una preocupación, ¿ya? Ya vamos a abordar esto de la problemática del peso, ¿ya? Tranquilidad. Y la otra desventaja que tiene es que un archivo capturado en WAV, en un mismo archivo, si yo tuviera una grabación continua, no puede durar más de 6,6 horas. A máxima calidad. O sea, yo le puedo ir bajando la calidad y voy a tener más tiempo, pero a máxima calidad, 6,6 horas de grabación continua. Ahora, yo he trabajado en audiovisual en donde estáis horas y horas y horas y horas grabando y no he gastado 6 horas. Porque tampoco son pocos los sistemas que aguantan, ¿cierto? Esa cantidad de grabación continua. Una película, no sé si llegase a ser alguna vez, yo en la vi de una película que durase 6 horas, pero aún así, igual, ¿ya? Es una problemática un poco confusa, pero es que va a depender mucho de su proyecto artístico, pero para que lo tengan en cuenta. Porque tiene que ver Ve, con la cantidad de memoria, dígame. ¿y por qué, bueno, claro, por qué eso de las 6 horas en ese formato? Es por la cantidad de datos que logra como aceptar el códec. O sea, imagínate, pues si tú tenés, en 3 minutos de canción tenés 30 megabytes, fácil, con pocos procesos, imagínate en 6,6 horas. 3 minutos de canción versus 6 horas. Vaya a tener a lo mejor tanta información que no hay algún medio. Ahora sí, yo creo que esto también se va a ir ampliando muy luego. ¿Por qué? Por lo mismo, porque antes comprábamos, decíamos, oh, qué bueno, me compré un disco duro de 2 gigas. Nosotros así, oh, salieron los discos de 1 tera, parecía que el mundo iba a explotar. Y ahora no, pues. Ahora, o sea, antes para comprar un disco de 1 tera había que ir a lugares específicos, especializados. Ahora lo compráis por PC Factory y te avisa, si no, hay uno en Punta Arenas, te llega en 7 días más. Ya no hay ninguna complicación, ¿cierto? Tiene que ver un poco con eso, con los datos, con los archivos, pero yo insisto, yo creo que esta 6,6 horas va a ser mucho más rápido. Incluso, piense, esos pendrive, como lo dice Felipe en la micro, pero esos pendrive cuando dicen, ya chiquillos, 2 gigas de música por lucas, 2 gigas de música. O sea, ya, no vamos a hablar si es que se lo estafan y si le venden o no le venden la música, pero son 2 lucas, 2 gigas, a lucas el giga, 1.000 pesos cada giga. A lo mejor antes era esto así como impensado, ¿ya? ¿Cuál es el otro formato dentro de este mismo? Fíjese que yo dije WAV y dije AIF. El formato AIF, este lo vamos a poner como Windows. Windows IBM. Si bien no es importante a que usted aprenda esto a profundidad, sí es importante tener conciencia de las compañías en las cuales han estado trabajando, las compañías en las cuales han estado existiendo, porque esto no es una generación espontánea, son años y años de trabajo e investigación, ¿ya? Y la tecnología musical, cosa que antes uno la miraba súper lejos, fíjense en el entorno en el que estamos trabajando hoy día. O sea, ya no podemos ser más digitales que antes. Ya ahora yo creo que se viene lo virtual y realidades virtuales. Hasta ahí es donde llegamos un poco con la música. ¿Cuál es el otro formato? Este otro, AIF. Adivinen de quién es.
El amigo Steve Jobs ahí diciendo, ok, vamos a hacer una respuesta a esto, ¿cierto? Recuerden, en un principio todo funcionaba muy separado, para Apple, para Windows, muy separado. Ahora ya tenemos esto como de archivo en común. Y esto nace como una respuesta que en un principio fue solo, digamos, los IVE, en un principio, ahora no, pero eran solo para Mac, no eran compatibles con Windows. Porque acuérdense, esta exclusividad de Mac, que de poco se va perdiendo, eh, es, como le decía, un archivo que tiene las mismas características del web. También va a tener un peso muy grande, también va a tener un tiempo ilimitado, va a tener una respuesta de frecuencia o una caracterización de estas frecuencias muy en profundidad, al igual que el web, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa el formato? El IVE es audio interchange de file format. Insisto, esto no es necesario que se aprenda lo que significan estas siglas, pero sí que comprenda qué es lo que es cada una. Hoy en día, este formato ya no es exclusivo de Mac. Ahora usted lo puede ocupar en Windows, incluso varios celulares lo reproducen, ¿ya? Acuérdese, estos archivos pesan mucho, estos archivos tienen una duración limitada, pero tiene que ver con respecto a su peso. ¿Y por qué pesan mucho? Porque intentan ser una digitalización de la máxima calidad posible, ¿ya? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, sentí un sí del inframundo. Segundo tipo de formato, que es importante comprender, ¿ya? Eran aquellos formatos sin pérdida, ¿ya? Pero comprimido, con compresión. Ya vamos a profundizar qué es lo que significa el concepto de compresión en el audio, ¿ya? No se preocupe. Por ahora lo vamos a entender un poco como cuando usted comprime, si comprime una fruta, ¿qué le va a pasar a la fruta? Se va a apretar, ¿o no? Si yo comprimo un archivo, ¿qué le va a pasar a ese archivo? ¿Se irá a apretar o no? Cuando yo me refiero a la compresión, a lo que yo me estoy refiriendo es, digamos, a un códec o un tipo de archivo que aparece como, digamos, una competencia directa a estos grandes como estos primeros audios que son sin pérdida y sin compresión, pero que pesaban mucho. Entonces, ¿cuál fue como el nacimiento de este formato? Es que necesita disminuir levemente su tamaño sin perder su calidad, ¿ya? Y uno de ellos, digamos, como lo más conocido o el más conocido, es el formato FLAC, F-A-L-C, F-L-A-S, F-L-A-C, ahí sí, me costó más. Hubiera perdido el concurso de deletreo, ¿se dieron cuenta? No alcanzo ni a entrar a la clasificatoria. ¿Qué es lo que significa esto? Significa free, lossless, audio, codec. O sea, tengo un audio que está libre de esta pérdida, ¿ya? Es con compresión porque disminuye, digamos, mi tamaño del archivo original, pero no pierdo calidad de audio. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Va a reducir lo que se conoce como residuos. A mí me carga esa característica, ese nombre que le dan. Pero ¿por qué se llaman estos residuos? Son aquellas frecuencias que dejan de ser audibles en el entorno digital. Claro, no son audibles por nuestras orejas, pero sí son audibles de manera corporal y que también van a depender mucho del rango de frecuencia que reproduzcan nuestros parlantes para poder determinar hasta qué frecuencia reproducen. Esto se lo tiro por si alguna vez usted llegó a ver un audio que dice, a ver, ¿hasta dónde escuchas?
y llega como a 16.000 Hz y usted deja de escuchar y está así, oh, estoy sordo. No, depende completamente de la característica de sus audífonos o de sus parlantes. ¿Ya? Hay algunos que reproducen 16.000, 17.000, 18, algunos hasta 20. Algunos dicen que he pasado, yo no sé. ¿Ya? Nuevamente, este FLAC, como le decía, que tiene compresión pero sin pérdida, o sea, ahora va a pesar menos que el WAV. Menos peso que WAV. Pero intentando mantener la misma calidad. Por lo tanto, si un WAV pesa 50 megas, a lo mejor un FLAC va a pesar 30 y voy a tener una calidad de audio muy similar. También FLAC pertenece a Windows. También fue un desarrollo de Windows. Como le decía, estas compañías compitieron hace mucho tiempo, aún compiten, ¿ya? Pero la diferencia es que ahora existen más contrincantes. Ahora ya no son solo ellos dos. Antes eran más, también. Estaba Ubuntu y estaba Linux. Pero estos fueron como los dos grandes. Ahora, también aparece una alternativa para Mac, ¿ya? Y esta alternativa para Mac es el archivo .alac, que es Apple Lossless Audio Codec, ¿ya? Exclusivo para Mac, de hecho es utilizado mucho por iTunes, para las personas que tienen Mac, o para los que tienen iPod. En algún momento el iPod fue muy, muy famoso, ¿ya? Y también se ocupa para las transmisiones de Apple Music, para aquellas personas que están interesadas en transmitir su música, ¿cierto? A través de Spotify, Apple Music, YouTube Music. Cuando ustedes suban los archivos, piensen en la conversión que va a tener cuando ingrese. Va a bajar en compresión, pero no va a perder calidad. Yo eso lo encuentro notable, ¿ya? Tenemos que entender estos formatos, saber que existen, porque también nos van a permitir tener distintas opciones, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál nos quedaría? Nos quedarían los terceros, ¿cierto? Archivos con pérdida y con compresión. Cuando yo me refiero a estos archivos con pérdida y con compresión, me estoy refiriendo a los archivos más livianos que conocimos hoy en día, ¿ya? Uno de ellos, el más importante, yo creo que son dos los que son bien, bien fuertes, ¿ya? Que son el archivo .mp3 y el archivo WMA, ¿ya? Vamos a pensar un poco en la historia del MP3, ¿ya? Antes de dar sus características. Y aquí necesito que ocupe el máximo de su imaginación porque es muy probable que ustedes no hayan vivido esta experiencia, ¿ya? Es como cuando uno le hablan, mira, vamos a hablar de la historia de la humanidad en el año 1650. Si uno no ha leído nunca un libro, si uno no tiene idea cómo funcionaba el contexto histórico, lo único que vamos a tener es la información que nos entregan y la capacidad de imaginación, ¿cierto? Acá pensemos un poco lo mismo, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando recién entramos a esta asignatura, usted tuvo que leer un texto que se llamaba La historia freak de la música, ¿cierto? En donde venía un capítulo específicamente del MP3 y el Internet, ¿ya? Pensemos en estos archivos WAV. Cuando yo compraba un CD, ¿cierto? Cuando yo esperaba con ansias que esta banda pudiera sacar este disco y yo lo iba a comprar y esperaba a veces 12 meses para que pudiera llegar el disco y lo escuchaba así, oh, qué genial. Y yo andaba con mi personal disc con anti-shock, porque por supuesto si yo me ponía otro que yo saltaba y no, se acababa la música. Pero andaba con mi personal disc con anti-shock, con mi compact disc, de hecho más porque el personal disc es con cassette. Y yo tenía solo este CD. Y no tengo más. No tenía más. Y de repente yo me di cuenta, me llegó al mundo, llegó a la vida, el Internet, en donde yo encontré ahora un universo para explorar. Pero el Internet no nació así como lo conocemos ahora, que tú te conectáis con fibra óptica, con como 20 gigas de conexión, por lo menos 400 megabytes de subida, 200 de descarga. O sea, jugáis LOL en un servidor de Rusia y no tenéis ni una latencia. Nada, ¿cierto? Yo me meto a YouTube, hay una infinidad de videos con millones y millones de visitas. Yo me meto a SoundCloud, millones y millones de usuarios. Y así, suma y sigue, ¿cierto?
Pero cuando el Internet no nació así. Nuestra conexión no era de esta manera. ¿Y por qué les digo que tienen que recurrir a su imaginación? Porque como les pregunté alguna vez su edad, y habían varios de ustedes que no habían nacido al año 98, es muy posible que no hayan conocido este tipo de Internet, ¿ya? Mi primer acceso a Internet fue en el año 1997, yo tenía 7 años. Me acuerdo porque mis papás compraron un computador en la casa, mis papás ya habían tenido acceso a computadores a través de sus trabajos, pero nosotros como niños con mi hermano no habíamos tenido acceso. Entonces compraron un computador, teníamos un plan de internet en el cual uno solo se conectaba en la noche, porque conectarse de día era muy caro. O sea, imagínense, ustedes tenían que esperar, tenían de 8 a 8 para conectarse. En el día, olvídenlo, olvídenlo. O sea, estar conectado 10 minutos en el día era gastar fácil 20.000 pesos. Fácil, ¿ya? Era muy cara la conexión a internet. Yo me conectaba de noche. YouTube nació en el año 2004. Antes del año 2004 no teníamos esta página para ver videos, ¿ya? Fundamental eso. Google aparece también un par de años antes, a pesar de que existe como tal desde mucho, del año 2001 más o menos, ya se establece como un buscador. Antes de eso estaba Yahoo, Terra, por ejemplo, no sé si lo alcanzaron a conocer. Resulta que cuando llegó esto del Internet, recuerden un poco también lo que decía en este libro, que tenemos este boom de artistas, ¿cierto? De que en realidad siempre había un boom de artistas, siempre han existido muchos artistas dentro de la historia del arte. Pero ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a ver de que este dispositivo, sobre todo con la creación de YouTube, en donde podían ver se podían ver los videos musicales que aparecían en MTV, en Match Music, ¿cierto? En muchos canales. Ahora los podíamos subir a internet estos videoclips. Ahora podíamos subir los discos, ahora podíamos subir cosas, porque existía esta nube que era la cual se encargaba de recaudar esta información, ¿ya? No para que el resto la descargara literalmente, pero sí estaba ahí. Entonces, aparece YouTube, aparecen todas estas cosas y pensemos, ok, yo voy a subir un archivo, pero estoy subiendo un archivo que es análogo y recién lo estoy digitalizando, recién estoy desarrollando nuevas tecnologías. Entonces, una canción me pesaba fácil 40 megas, que ahora uno dice, 40 megas no es nada, po. Pero yo me acuerdo haber tenido conexión a internet con 8 megas, 8 megas de subida y de descarga. Sí, imagínense, toda la noche esperando para descargar una canción y no la descargo, porque no alcanza. Y no puedo seguir descargándola porque el otro día me sube mucho el plan de internet. Por lo tanto, dejo de tener acceso a esto. El internet comenzó a cobrar una relevancia muy importante, ¿cierto? En donde de hecho, fíjense, dónde estamos haciendo clases, ¿ya? Y si no hubiese una pandemia, hay un montón de carreras que están desarrolladas de manera digital, ¿ya? Hay gente que mantiene relaciones sentimentales a través de estos dispositivos, o sea, ahora estamos conectados al máximo con internet, ¿ya? Pero antes no, antes era mucho más difícil, era mucho más caro. Yo no me voy a arriesgar a gastar toda mi conexión de internet para escuchar un tema. No sé si ustedes alcanzaron a tener pendrive, porque ahora no, uno pone todo en el celu, pero antes los celus no tenían esta característica que uno podía poner música. De hecho, varios no tenían entradas para audífonos. Nokia 3220, 3320, si alguno tuvo la posibilidad de conocerlo, no, no. El manos libres es un manos libre específico para el celular, no es un audífonos como tal, ¿ya? Cuando yo tenía un pendrive, los primeros pendrive tenían de memoria 128 megabytes. 128 megabytes. O sea, usted ahora baja un skin para el LOL y pesa más, ¿cierto? Baja un mapa para el Minecraft, ni siquiera un mapa, baja el voxel map, ¿cierto? Que no pone el mapa a la esquina. Pesa más, casi más que esto. La actualización del Mortal Kombat 10, 11, 12, ¿cierto? De Switch, de Play 3, Play 4, pesa más que la capacidad que tenían nuestros pendrive. Entonces imagínense, si yo tengo 128 megabytes y las canciones pesan 50 megas, ¿cuántas canciones me caen? No se pelee, no se pelee. Si las canciones pesan 50 megas y yo tengo 128 megabytes, ¿cuántas canciones me alcanzan?
Dos y media. 2,5, con suerte, ¿cierto? Con suerte. 2,40, hizo hasta el cálculo, ¿cierto? Pero yo no puedo poner 2,48, sino que voy a cargar 2 canciones y me va a decir, el espacio de disco está lleno. Resulta que entre todo esto, las compañías, ya sea disqueras, de internet, una gran alianza, comenzaron a desarrollar y comenzaron a ver de que teníamos la necesidad de tener archivos más livianos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había que promover más el acceso, había que promover más la descarga, y muchos empezaron a ver que la venta de discos bajó de manera abismante, porque ahora podía acceder a la música a través de internet, aparece la conexión streaming, o sea, fíjense, yo les hablo del MP3, o sea, les estoy hablando del WAV de 50 megas, que pareciera que fuera algo así súper atrás, pero chiquillo, es 20 años atrás, no es nada, no es nada. Para un planeta es un suspiro, no es nada, ¿cierto? Imagínense para la historia del universo. ¿Qué es eso? 20 años. 20 años no es nada. Hay una canción que lo dice incluso. Aparece el MP3, aparece esta compañía, aparece la competencia, aparecen miles de sitios, hay un montón de acceso y empiezan a decir, ok, necesitamos tener archivos que sean más livianos y que a la vez sean más descargables y más rápidos. Si yo hablo del peso de un MP3, yo puedo decir fácilmente que pesan 3,5 megabytes. Una canción de 7 minutos, ¿ya? Versus una que a lo mejor un WAP va a pesar 70 megabytes. ¿Y cuál es la gracia de este MP3? ¿Y por qué se llama que es un formato, digamos, es un formato tan digital y tan utilizado ahora? ¿Qué es lo que tiene? Como le decía, es con pérdida y con compresión, ¿ya? Cuando yo estoy trabajando con un WAV, estoy intentando retratar digamos, lo mejor posible cómo sería este audio en un entorno análogo, ¿cierto? En donde hay un montón de frecuencias que no son audibles, sino que son perceptibles, sobre todo que ocurren en fenómenos como los vinilos, ¿ya? Que no corresponde a esto digital. Chiquillos, consulta, ¿conocen ustedes los vinilos? ¿Hay alguien que no los conozca, que no lo haya visto nunca? No sienta vergüenza de decir que no, ¿ya? No hay ningún problema, pero necesito saber. Todos lo conocen, parece. Ya vos, contésteme. ¿Todos conocen el vinilo? ¿Hay alguien que no lo conozca que diga, no, profe, yo nunca he visto uno? No sé cómo son. Me lo imagino, pero no sé cómo son. Aquí yo tengo un vinilo. Julio Iglesias, ¿ya? No es que me guste Julio Iglesias, me lo regalaron. Aprovechando que todavía queda Julio. Vamos a poner, Julio Iglesias le está haciendo clase. ¿Cuál es la característica o la gran diferencia? Como les digo, esto es análogo, ¿ya? Acá tenemos un montón de vibraciones, un montón de diferencias. Cuando yo me hablo, aquí en esto existen un montón de, digamos, frecuencias, como le decía, que son audibles. Si sus papás, ¿cierto? Si su familia tienen el conocimiento y el uso de vinilos, los primeros que le van a decir, no, que esa cuestión de MP3 no se escucha como los vinilos, porque los vinilos tienen mucha más calidad, se escuchan mucho mejor. Eso es lo primero que se tiende a contestar. Y uno dice, nah, la misma cuestión. Claro, si uno nació escuchando MP3, lo más seguro es que nunca sienta estas diferencias. Pero piensen, la industria dijo, necesito generar archivos más livianos, que no sean directamente la digitalización. Y si son la digitalización de esto, no puede empezar 150 megas un disco. Necesito que el disco completo pese a lo más 20 megabytes, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en esta compresión? Se toman las frecuencias, ¿ya? Si yo tuviera este gran rango de frecuencias, se realiza un corte, ¿ya? De determinados sonidos, determinadas frecuencias en específico, que supuestamente no son audibles por el oído humano. Pero ojo, una de las
importancia es que hay que recordar que el sonido es vibración y la vibración como tal no solo se escucha por los oídos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer un diapasón para afinar, ¿cierto? Este dispositivo que es, vamos a buscar el tiro para que lo puedan ver, aquellas personas que no lo conocen, en algún momento lo van a ver, diapasón, afinación. Este dispositivo yo lo golpeo, este artefacto, ¿cierto? Y me va a dar una nota en específica con su vibración. Por lo general están al lado 440, pero hay distintas notas, ¿ya? El diapasón uno lo coloca, uno lo golpea y se lo coloca sobre la oreja y va a escuchar ese la. Pero si este diapasón yo me lo pongo en la frente, también voy a escuchar. Si lo pongo sobre un diente, también voy a escuchar. ¿Y por qué voy a escuchar? Porque se está transmitiendo una vibración, la que finalmente llega a las orejas. Si yo voy a un recital, ¿ya? No me acuerdo cuál fue el último concierto que fui. Ya, pero supongamos Rammstein, que fue hace muchos años, fue en el 2014, pero Rammstein, ¿ya? Fui a ver a Rammstein, parece que el último que fui fue Kraftwerk, ya, pero Rammstein. Cuando yo estaba en este recital, yo estaba súper lejos porque me compré galería, porque las otras entradas estaban muy caras. Y resulta que uno va y escucha la potencia, el escenario en vivo, pero también siente los subbajos en el cuerpo, ¿cierto? Cuando pasa el vecino con el auto tuneado y se escucha y usted le llega a eso en el cuerpo, buen tema vecino, ¿cierto? O cuando también los vecinos ponen la música muy fuerte y vibran solo los vidrios. Y uno escucha, ¿cierto? Porque ¿qué se está realizando? Se está realizando un movimiento de aire, ¿ya? Estas frecuencias, si uno las mira, son consideradas como no audibles. ¿Por qué? Porque las orejas no las perciben, las percibe el resto del cuerpo. ¿Qué es lo que hace entonces el archivo MP3? Comienza a descartar todas estas, digamos, posibilidades. ¿Para qué? Para dejar un archivo muy liviano, ¿ya? De 30 megas a 3,5 megas es mucha la diferencia, ¿ya? Pero reducen su calidad. Si es que yo crecí en un entorno de MP3 y nunca he escuchado un WAV, ojo, un WAV, o nunca he tenido la oportunidad de escuchar un vinilo, no voy a sentir mayores diferencias, ¿cierto? Si yo escuchaba un WAV, a lo mejor voy a sentir estas diferencias, ¿ya? Yo les quiero dar otro ejemplo con el MP3 que tiene que ver con la industria actualmente, pero quiero que veamos este otro archivo. WMA, Windows Media Audio, ¿ya? Este archivo es más liviano, el WMA es más liviano que el MP3, porque tiene una mayor compresión. Por lo tanto, hay una mayor pérdida, ¿ya? Muchas veces nos mandaban estos archivos, y esto por eso les pregunto y les digo que lleven adelante su imaginación. No sé si es que a usted le mandaron alguna vez un archivo en esto, y es como que se escuchaba así como... Y además se escuchaba el audio, pero no se escuchaba en una calidad completa. De repente se escuchaban hasta como unos saltos digitales, como... Y uno así no entendía por qué. Y es porque comprime tanto, corta tantas frecuencias, que termina arruinando el audio, ¿ya? Ahora, ojo. Aquí es muy importante ahora comprender estas grandes diferencias, ¿ya? Si yo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo con una banda nacional, no sé, eh, los Jaivas, ¿ya? Si los Jaivas fueron a grabar a un estudio análogo en donde se hizo toda esta preparación, ¿cierto? Se ocuparon una gran cantidad de micrófonos, consolas análogas, se grabó a cinta, se hizo un proceso de digitalización lo más fidedigno posible. Si yo paso el archivo a MP3, voy a tener una pérdida gigante de la información de audio, súper grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden, los sonidos iniciales vienen de un entorno análogo. O sea, si yo tengo, imagínense, bajo acústico, tambora, guitarrón, estoy inventando instrumentos con los que vayan a tocar los jaivas, y piano, ¿cierto? Ya tengo puro acústico. Ya la digitalización de la misma, ya estoy teniendo a lo mejor una pérdida, y de hecho se fue grabado en análogo, ¿cierto? Es mucha la pérdida. Pero si yo soy Bad Bunny,
Soy Benito, no me acuerdo el apellido, soy Benito, ¿cierto? No sé si ustedes se han metido alguna vez a buscar el último disco que sacó. ¿Alguien se ha metido a buscarlo? Yo sé que puede que no, no, es que no me gusta el estilo, que es muy vacío, que da. Juicio personal, ¿ya? Veámoslo desde el punto de vista profesional. A mí, yo a lo mejor hace unos años atrás había dicho, no, jamás. Y ahora digo, no, tengo que escucharlo porque es mi trabajo. Hasta bailo los temas ya, sentada. Eh, Pero porque también uno tiene que comenzar a adecuarse cómo funciona esta industria. Y tienen que hacerlo, ¿ya? Es un muy buen disco, es bien interesante cómo está planteado desde ahí. Pero cuando uno se mete, se va a encontrar con que está, de hecho lo vamos a ver si es que está aún disponible, ¿ya? Busquemos aquí Bad Bunny, disco completo, 2020. Yo me meto acá, voy a mutearlo porque si no me nos va a cortar el video. No, este no es el oficial, es del video oficial del canal oficial. Si yo me meto a buscar esto, ¿cierto? Me meto, por ejemplo, a este que es oficial de Bad Bunny, y yo veo la información del disco, mostrar más, fíjense lo que hace acá, fíjense lo que hace este artista. Descargar. ¿Qué tipo de archivo cree usted que va a descargar? ¿Un WAV o un MP3? Así por jugar. Por eso le digo, ¿qué archivo cree usted que va a descargar? MP3, yo creo. Yo también creo lo mismo. MP3. El disco completo de Bad Bunny está disponible para descargarlo en MP3. Ahora, a mí, ¿por qué no me molesta descargar un disco de Bad Bunny en MP3? Porque piensen en los instrumentos. Zafaera, tutón, 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 tutón. O sea, es un sinte que lo más seguro sea que de origen digital. No es un sinte que exista así como... Piensen, cuando parte la batería, debe ser una batería bestial, pero de origen digital. Entonces, ¿voy a tener realmente una pérdida de datos si es que yo descargo un MP3? A lo mejor sí, pero es muy poca. Porque lo único que sería realmente análogo serían las voces. Ya, va a pasar por un montón de procesos técnicos, a lo mejor fue procesado en un computador de estudio. Hay un tema que tiene con Daddy Yankee, no sé si alguna vez han leído sobre Daddy Yankee, pero Daddy Yankee es por algo es el The King of Kings, por algo se puso ese nombre, ¿ya? El estudio de Daddy Yankee es uno de los más grandes del Caribe, en donde también ayudó a surgir a muchos artistas urbanos, y por eso es tan importante, ¿ya? Agarró un grupo de mujeres y le dijo, cabras, vengan a sacar un disco. Pensando también, por ejemplo, en el fenómeno de que la cumbia tuvo a las mujeres mucho rato por abajo, ¿ya? Pero volviendo a lo del MP3, es importante pensar en eso, pensar en que como viene de un recurso digital completamente, quizás mi pérdida no va a ser tan grande. Ahora, los quiero hacer reflexionar un poco sobre esto mismo y por eso pongo el caso de Benito y le digo que usted tiene que también ponerse al día, le guste o no. Si no me gusta el metal, tiene que aprender igual sobre el metal. Si no le gusta el cristianismo ni la música cristiana porque usted no es cristiano, va a tener que aprender igual, porque esto funciona, sigue existiendo. Y nuestro juicio no puede ser, no, no me gusta, porque eso es como el del niñito mimado, ¿cierto? ¿Y por qué le hago este comentario de Benito? Benito ganó el premio al compositor del año. Y muchos sacaron su carta así bajo la manga, no, es que no es compositor porque bla, 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 bla. ¿Y buscaron quién era el que daba el premio? No, muchas veces no. El que le dio el premio a este señor fue la ASCAP, ¿ya? Y este premio se da por la cantidad de descargas y streaming. O sea, si este caballero va y pone el disco en MP3 para que yo lo descargue, no es tan ilógico que gane un premio, ¿o no? Y uno, no, es que yo no voy a poner mi canción para que la descarguen porque quiero que me compren el disco. La gente ya no está comprando discos. Es como las tocatas. Antes de esta pandemia, la gente estaba yendo súper poco a las tocatas. Si uno tenía una banda, la primera vez iban los amigos y los familiares. La segunda vez ya iba la polola que se mantiene con el pololo con un par de amigos. Y la tercera vez ya hasta la polola, la pareja le dice, mi amor, tengo frío, no voy a ir. Es que no, vamos a llegar muy tarde, anda solo, anda sola, anda sole. ¿Ya? Piensen en eso. ¿Y por qué les digo esto? Porque a lo mejor muchos de ustedes hacen música en entornos digitales, completamente, ¿cierto? De hecho, yo como Grouptastic, mis primeros dos discos son completamente digitales y virtuales. Ahora el último no, porque ya tienen instrumento análogo, ¿ya?
pero los 2 primeros discos son completamente digitales, por lo tanto yo no tuve ningún problema en ponerlo a disposición para que se descargue el MP3, ni tampoco subirlo, ya. Cuando lo subí en la mejor calidad posible porque cada sitio tiene sus propias correspondencias, ¿cierto? Y sus propias calidades de audio. Pero el de base ya venía en un entorno digital. Es muy importante que comprendamos esto. ¿Por qué? Porque cuando yo me meto a internet y a mí me mandan un archivo y te dicen, hermano, mira, te voy a mandar un MP3, pero filo, métete a mp3converter.com y lo transformáis en WAV. ¿Estoy transformando realmente el archivo en WAV o no? ¿Qué cree usted? ¿Cierto? Pareciera imposible que no. ¿Y por qué no? No es que no se pueda, o sea, yo voy a tener una extensión .wav, así como tengo un .exe, así como tengo un .png, así como tengo un .gif, ¿cierto? Porque no es GIF, es GIF. Profe, Dígame. yo creo que cambia como el puro formato, pero la calidad va a ser la misma. Exacto. No vamos a recuperar calidad, porque pareciera ser una retórica de la vida incluso, pero lo que se pierde, se perdió. Lo que se fue ya no está más. Si yo agarro una hoja de papel y la corto, por más que después intente pegarla sin pegamento, se va a caer. Y si la llegase a pegar con pegamento, igual no va a ser la hoja completa, ¿cierto? Va a ser una hoja con cortes. Cuando yo hago esta conversión, no conversación, conversión, es lo mismo, ¿ya? Si usted tiene un MP3 y lo pasa a WAV, no deja de ser la calidad de un MP3, solo que ahora es .wav, y lo más seguro es que pese mucho más, para lo mismo, sin tener mayor calidad, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de archivos también que usted tiene que averiguar cuáles son sus equivalencias, ¿ya? No sé si que ustedes alcanzaron a grabar, porque ahora de hecho los celulares, fíjense en lo importante de esto, ahora los celulares muchos graban en .mp3 e incluso graban algunos en .wav y les dan hasta la opción de grabar en 48 kHz o en 44.1. Yo eso lo encuentro pedo modernísimo, ¿cierto? Dígame, Pablo, antes de que siga. Profe, cuando uno hace esa conversión media absurda, quizás como de un MP3 a un WAV, em, el audio se podría distorsionar, digamos, en ese sentido, como le pasa algo efectivamente, como que lo estirara, no sé, por ejemplo, por darle Claro, es una cuestión. posible que en algunos tracks, porque no en todos, pero es posible que en algunos tracks sí les añada ruido. ¿Por qué? Porque como está intentando replicar este formato, digamos, de máxima calidad en digital, puede que suene con algunos ruidos. ¿Dónde va a ser más notorio? Cuando yo tenga, por ejemplo, no sé, estoy con una obra sinfónica de una orquesta, en donde yo tengo cambios de dinámica muy amplios, ¿cierto? No sé, si estuviera, no sé, con Carmen de Bizet en un disco, ¿cierto? De una ópera, Carmen, por ejemplo, para las personas que no lo conocen, y que en algún momento la van a tener que conocer igual, cuando yo hago esta conversión, lo más seguro es que aparezcan ruidos porque tengo dinámicas muy despacio, ¿cierto? Cosas que suenan muy despacito. Incluso, vamos a pensar en un ejemplo más popular. ¿Hasta qué te conocí de Juan Gabriel? No sé si lo han escuchado alguna vez, pero parten unos violines. Muy despacito, hasta que él ingresa con la voz. Yo sabía, y hasta que sube el coro, hasta que te conocí y entra toda la orquesta, ¿cierto? Entre toda esta fiesta. Yo sé que la conocen porque en algún momento todos estuvimos en la casa cuando sonaba esa canción de fondo y estaban haciendo el aseo y uno comía, ¿cierto? Y hay un video de un chico que se debe acordar de su ex y llora mucho con esta canción, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes lloran, se acordaron de alguna experiencia triste y lloraron cuando escucharon este tema. Pero es importante que vean esto. Cuando yo hago este traspaso, a lo mejor de este MP3 a un WAV, me voy a decir, ah, no, aquí algo pasa, ¿ya? Puede que en esos casos aparezca un poco de ruido. Si a lo mejor yo estoy pasando un MP3 de Deadmau5, de no sé, de Nocturnal Mortum, de Megadeth, a lo mejor no voy a sentir grandes diferencias, ¿ya? Porque en su conformidad ya tienen un par de distorsiones. Ahora, lo que le comentaba es muy importante que usted también conozca los otros formatos.
pero formatos de los cuales ustedes tengan disponibles y a lo que sepa que los vaya a usar. Yo prefiero que uno maneje estos que son los más globales a ponerse a bajar formatos raros que no va a entender para qué, ¿ya? A menos que uno se comience a especializar y dice, ah, necesito un OMF, necesito un OGG, etcétera, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque algunos celulares hace un par de años grababan en un formato que era como G4P, ¿cierto? AFP, por poner. No, AFP no existe, pero AFM, ¿cierto? A4M, etcétera. Se va a encontrar con muchos formatos que, ¿qué es lo que indicaban? Eran conversiones pues, de los dispositivos móviles que después cuando uno los cargaba al computador no sonaban, ¿ya? Y sin embargo, si yo los paso a WAV, no voy a tener ninguna ganancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque como son formatos, piensen esto, son formatos para celulares que tienen poca memoria, que por eso ya no existen estos formatos. No sé, Sony Ericsson Walkman venía con un formato bien característico, ¿ya? Que las canciones se escuchaban en mucha calidad, pero no pesaban como un WAV. De hecho, era más parecido a un FLAC. Pero estos formatos que tenía yo muy poco espacio, siempre me va a convenir convertirlos a un archivo MP3, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo mucho menos espacio disponible. Volviendo ahora a Reaper, fíjese, me pregunta, cuando yo lo quiero exportar, ¿en qué formato? Si yo lo dejo en WAV, me pregunta la profundidad de bit. Acuérdese, cuando hablábamos del bitaje, por ejemplo, si yo digo que estoy trabajando a 2 bits, o a 4 bits, si necesito hacer un cuadro, va a ser este mi dibujo, ¿cierto? Pero si yo trabajo con más bits, voy a poder ir armando más y más curvas hasta que va a llegar un punto en que si yo le hago zoom a esto, de hecho lo vamos a hacer específicamente acá, fíjense, ahí comienzan a aparecer los cuadros, no sé si los alcanzan a ver, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo le hiciera un zoom, claro, voy a ver la profundidad de bit, pero si yo me alejo, voy a ver una curva. Y lo podemos ver incluso más específico. Si yo hago una curva, se va a ver como una curva, ¿cierto? Si yo le hago zoom, esta curva comienza a transformarse en esos cuadritos. Ahí se nota mucho más seguro. En este caso, claro, son píxeles, pero funcionan bajo la misma lógica. Ahí sí. ¿Ya? Es la misma lógica de audio. Si yo comienzo a aumentar, voy a ver estos cuadros, que van a ser los que me dan mi resolución. Si yo me alejo, voy a ver una curva. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el audio. Y a eso se refiere la profundidad de bit. Recuérdenlo, que también lo vimos ya, pero como para que lo tenga ahí en la memoria. Y me va a dar 8, 16, 24, 32, 64, flotante, ¿cierto? Distintas opciones. Si quiere, pruebe a otras calidades y va a ir viendo, ¿ya? Acá vienen un montón de información que por ahora no le vamos a dar tanta profundidad. Pero fíjese, yo ahora me voy a cambiar a IVE. Y cuando me cambio a IVE, desaparece varias de la información que había acá. Y solo me dice a cuántos bits. Y de hecho me disminuye mi rango de bits. Si yo me cambio al otro formato que vimos, por ejemplo, FLAC, me voy a encontrar con que en FLAC me pregunta la cantidad de bits a las que yo quiero trabajar, ¿cierto? 24, y fíjense, me dice la cantidad de compresión. O sea, si yo quiero comprimir mi archivo, yo le pongo 0, que es lo que significa va a comprimir muy rápido. Va a ser rápido el comprimir, pero va a cortar mucho, ¿ya? Y si yo le pongo muy lento, claro, va a tener una compresión, pero va a ser una compresión bien específica, va a tener un filtro bien, digamos, puntual respecto al funcionamiento, ¿ya? Tira el 5 como default, como la configuración previa. MP3. Y aquí en MP3 aparecen otras informaciones importantes. Aquí digamos, el bitaje va a depender de los kilobytes por segundo, de la información que yo puedo tener al transformar esto, ¿ya? Yo recomiendo siempre, cuando ustedes trabajen con MP3, trabajen a 320 kbps, ¿ya? Si yo trabajo a 128, que es como la segunda calidad, empieza a bajar mucho la calidad de audio, mucho. Y se van a empezar a escuchar estos ruidos como entre medio de un audio, ¿ya? Y que tienen una consecuencia como tal. Como les decía, yo prefiero que trabaje a MP3 y a 320, ¿ya? Ahora, fíjese, me voy a ir de nuevo a WAV, ¿ya? Cuando yo le pongo renderizar,
acá. De hecho, yo voy a tener varias opciones. Cuando yo le pongo renderizar un archivo, me va a renderizar esto que yo estoy haciendo, ¿ya? Esto que yo tengo conectado. Si yo le pongo guardar los cambios y cerrar, va a hacer que la configuración de mi render quede como predeterminada. Esto se puede modificar las veces que usted quiera. Pero además de esto, además de todo lo que yo les he explicado, fíjese, vamos a pensar que estamos trabajando en este archivo. Dice Sony CDR, en mi CD. Pero no sé si ustedes tienen experiencias con CD, por eso les decía si es que habían ido a comprar, que uno por lo general se encontraba, este sí lo dice. Este dice CDR, ¿ya? Pero fíjense que, no sé si se alcanza a ver, no mucho, ahí sí. Dice que tiene una velocidad de 56x, ¿cierto? Dice 56, CDR, speed 56x, ¿ya? Y abajo, fíjense el peso del disco. Son 80 minutos o un equivalente a 70 megabytes, ¿ya? Cuando yo estoy hablando de esta velocidad, me refiero a la velocidad a la cual yo puedo traspasar los archivos, ¿ya? Cuando yo estoy trabajando, no sé si ustedes ocuparon alguna vez, si tuvieron Play 2, por ejemplo, o no me acuerdo de otra consola, Dreamcast, también que era con CD, uno con el Alcohol 120 o con el Nero, ¿cierto? Burning Room, ¿qué es lo que hacía uno? Quemaba ahí el disco, le grababa ahí la información digital, y habían varias opciones de velocidad, ¿ya? Es muy importante comprender esto desde el punto de vista de audio. Cuando yo estoy trabajando con un WAV y quiero que este WAV sea retratado de la mejor calidad, yo no puedo hacer que el computador lo haga así rapidito, ¿cierto? Sino que tengo que hacerlo lento y a tiempo real, para que se vaya reproduciendo y a la vez se vaya digitalizando, igual que si yo estuviera grabando una cinta o grabando un vinilo, ¿ya? Igual que si estuviera grabando. Y para eso yo le pongo acá en una X online. ¿A qué se refiere? A que, o sea, offline. ¿A qué se refiere? A que va a estar desconectado. Usted no lo va a escuchar por sus parlantes, pero se va a estar, digamos, haciendo la copia a tiempo real, lento, asegurándose de que todos los procesos se realicen de manera correcta. Pero usted no lo va a escuchar. La segunda, o sea, la primera en realidad, la que sale marcada, que es Full Speed Offline, ¿qué quiere decir? Que va a ser desconectado, pero va a ser muy rápido. Si su audio dura 3 minutos, lo más seguro es que se demore 1 en exportar, ¿ya? Cuando se refiere a online render, este va a trabajar a tiempo real, pero usted va a escuchar lo que se está renderizando. Mucho ojo ahí, porque cuando yo necesito o renderizar muy lento o renderizar escuchándome, una que tiene que ver con la calidad de audio y otra tiene que ver con la calidad de su computador. Yo tengo un MacBook Pro del mediados del 2012, un mid 2012, tengo una interfaz, una Euphoria UMC 204 HD y yo no puedo renderizar a uno offline, porque el computador colapsa. Me dice no puedo, de verdad no puedo, ¿ya? ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo hago offline, pero no lo hago full speed, rápido. ¿Por qué? Porque mi computador me permite hacerlo, este render desconectado, pero sin sonar de fondo, ¿ya? Hacerlo un tiempo bastante pausado. ¿Ve? Buenas, Pablo Torres, ahí tenemos el mismo computador, buen computador. De hecho, yo tuve como más o menos como unos 4 Windows antes de comprarme este Mac. Los 4 los eché a perder. Y la misma interfaz. Y la misma interfaz me decía, económica y muy barata. Sí. Que ya no quedan, ha costado mucho encontrar stock. En el norte parece que hay varias. De a poquito van a empezar a llegar. Ahora, es importante que comprenda esto de los formatos porque también, o sea, si yo voy a hacer una maqueta que al final va a ser una referencia para mí, quizás no es necesario que yo lo exporte a tiempo real dando la mejor calidad del audio, ¿cierto? Porque es una referencia para mí, para mi banda, para subirlo al SoundCloud como Rehearsal, Paulina Lobos Pro, ¿cierto? Se cumple la expectativa. Pero si yo estoy quemando un disco con el cual estoy trabajando con una banda, yo sí o sí lo tengo que intentar hacer a tiempo real. En algún momento ustedes cuando estén en tercer, cuarto año, cuando estén ya en estudio de grabación, se van a encontrar que cuando graben sus proyectos, cuando terminen sus proyectos en el estudio, no le van a poner exportar como aquí, que uno lo pone 5 minutos y está listo, ¿cierto? Se fueron a servir té, volvieron y ya está listo. No, va a ser un proceso bastante largo porque hay que intentar mantener la mayor calidad posible, ¿ya? Si están grabando en un estudio de grabación, hay que hacerlo a tiempo real. Yo en lo personal, si pudiera hacerlo a tiempo real con lo digital, también lo haría, pero va a depender mucho de las características de nuestros equipos.
¿sí? Y ahí, como estamos en un entorno digital, como Bad Bunny incluso lo hizo, usted también puede, ¿ya? No, tampoco se engatuse tanto esto con que no, que el formato, porque finalmente tiene que ver con la calidad completa. A veces usted puede tener un formato muy bueno, pero es que si no tiene bien desarrollado su trabajo es un poco complejo, ¿ya? Yo le invito a que no se maree tanto por eso, sino que vaya de acuerdo a las cosas o a los objetivos que usted tiene, ¿sí? Yo por algo me compré esa interfaz, porque es barata, al acceso, yo toco con varios controladores MIDI, entonces necesito una interfaz que tenga puertos MIDI para interconectar los instrumentos entre sí, y los que no van conectados a una consola, y esta consola yo necesito solo 2 canales para hacer entrar la consola. Entonces con eso quedó suficiente. No tenía necesidad de comprarme una interfaz de 6, 8, 10 canales, porque yo no grabo en mi casa, ¿cierto? Yo si necesito grabar voy y arriendo un lugar, me sale mucho mejor, porque en base a eso se cumplen mis necesidades. Y acá es lo mismo. Si yo estoy hablando de formatos y de archivos, tiene que hacerlo según sus necesidades, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo más o menos de qué se trata esto? Ahora, yo les hablo esto de los archivos porque, como les decía, su composición, que es para 3 semanas más aproximadamente, ya 4 estirando el chicle al máximo, que en realidad nos van a quedar 3 semanas de clase y yo le quiero dar una semana libre, entre medio, para que usted componga, juegue, cree, ¿cierto? Igual voy a estar conectada como profe, yo tengo esta duda, profe, tengo esta duda, pero un día que no veamos contenido porque, para que pueda concretar esta idea, ¿ya? Que ya debería estar más o menos armada, pero igual. Pero pensando que nos quedan 3 semanas, más o menos, hay que crear este archivo de composición en la que yo le dije que podía hacer audio o MIDI. Yo le recomiendo que use audios, porque en los audios se pueden aplicar efectos, podemos ocupar, quizás liberar mucha memoria, ¿ya? Piense, yo que ocupo este VST de piano, es súper, súper pesado. Si hasta lento, se demora hasta en pescarme el mouse. Ni siquiera lo puedo ver completo, hay una parte, una pestaña aquí que no veo. ¿Por qué? Porque piensen, imagínense, pensando en la funcionalidad de un MIDI, cualquier MIDI, uno que usted haya descargado, fíjese, este de acá, que ni siquiera puedo visitar bien, porque es muy grande, fíjese, acá abajo tengo los pedales, po. O sea, ya me está dando esa indicación. Me dice el máster, me está presentando una ecualización que si yo a lo mejor muevo algunos parámetros de esto, lo edito, ahí están, ¿ven? Tengo un montón de parámetros. Tengo el room, o sea, me habla de la reverberación, de qué lugar, si quiero en un jazz, en un estudio, un hardware moderno, un concierto de piano, así como, o sea, fíjense lo que está retratando. Y además me dice la posición de los micrófonos, o sea, si quiero 2, 3, dónde van, híbrido, A, B. Ya mi computador está procesando un montón de información. Y si me voy acá a las acciones, ya ni siquiera me pesca. Ahí sí, ¿ya? Si me voy acá a la acción es lo mismo, me pregunta el tipo de piano, si es que quiero que sea concierto, fíjense, o sea, ya está cargando, ya el hecho de cargar una imagen y que ésta tenga una acción y se mueva, me está ocupando un exceso de memoria. Increíble, ¿ya? Para pasearse por estos pianos, son muy bonitos, es muy interesante, es muy entretenido, pero si yo no tengo un buen computador, esto no va a ser capaz de reproducirlo. Hay una cantidad aquí súper grande de pianos, ¿ya? Ahora imagínese usted trabaja con puros MIDI. Si yo trabajo con eso voy a tener colapsadísimo mi computador, entonces con el audio voy a intentar liberar un poquito, ¿ya? Como le decía, nos quedan más o menos 3 semanas, llevamos 6 trabajos y no se preocupe porque no van a haber más, ¿ya? De hecho el último va a ser este de composición, ¿ya? Pero estos 6 trabajos, ¿cuáles son? La primera guía control, que ya están las notas, como le decía en el Drive, que se las voy a empezar a reenviar los correos esta semana, y la idea es que también yo esta semana alcanzar a revisar todos los trabajos que tengan en línea, para yo también ir enviándoselos, ¿ya? Tenemos el trabajo del BPM, que en realidad es buscarle el BPM a 3 canciones, tenemos el trabajo de, y acuérdense que hay un trabajo que no es obligatorio, no tiene que hacerlo, ese no hay que subirlo, ¿ya? Que es el calcular el BPM de una canción, no, esa es una práctica para usted. Tenemos el otro trabajo que es de la cumbia rebajada, en donde usted tenía que ver un documental de Vice, bien cortito, pero que nos entregaba un par de datos bastante interesantes respecto a la historia de la música. Tenemos el trabajo de Interstellar 5555, ¿cierto? Esta película bien interesante que hay que responder un par de preguntas respecto de los instrumentos digitales y la aparición de algunos efectos, que ahora de hecho vamos a profundizar en eso. Tenemos un trabajo de una composición MIDI, ¿ya? Que es completamente libre, 20, 30 segundos, usted verá, usted ve los instrumentos que usa, usted ve el contexto, yo solo quiero saber si usted aprendió a grabar MIDI, ¿ya? Y además tenemos un trabajo de, es como una composición de fade in y fade out, que es uno de los primeros trabajos prácticos, ¿ya? O sea, tenemos ahí esos 6 trabajos.
Nos quedan 3 semanas. No se estrese. Empieza a hacerlo, los que no ha hecho, si ya los tiene hechos, los tiene guardados, empieza a subirlos al campus, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a tener que realizar este trabajo de composición, acuérdese, libre, en donde vamos a ver los archivos de audio, si usted ocupó MIDI, cómo los transformó a audio, y vamos a ver esta tercera unidad, que comenzó el día de hoy, y por eso era importante que viéramos los formatos, ¿ya? ¿Por qué? Porque para la próxima semana, tenemos una tareita, ¿ya? Pero esta tarea es sin nota. Esta tarea es completamente sin nota. Ya no es como las otras que se guardaban como para trabajo autónomo, que al final nos iban a servir para significar como evaluación, ¿cierto? No. ¿Cuál es esta tarea? Usted tiene que buscar los tipos de efectos de audio y sus características. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los parámetros que va a utilizar para buscar? Los que usted quiera. Profe, es que yo soy guitarrista y a mí en realidad me interesa saber mucho sobre la distorsión, el flanger, el chorus, el whammy y, no sé, un delay. Perfecto. Búsqueme cuáles son esos efectos y cómo usted los podría ver en la guitarra. ¿Y qué parámetros me fijo? Busque la información con la cual usted la puede entender. Porque como vamos a profundizar la próxima semana en los tipos de efectos, me interesa que tenga fomentado o creado algo ya respecto de qué se tratan. ¿Ya? Lo mismo. Profe, resulta que a mí en realidad como que no me interesa saber tanto los efectos, los nombres como tal, sino que quiero conocer las familias. Existen los de corrección de tiempo, los espectrales, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Filtros. Va a tener muchos análisis y muchas posibilidades, pero como le digo, le hago una invitación a que usted los busque como usted quiera, como a usted le salga más conveniente, ¿ya? Ya que la próxima semana vamos a entrar a esto de los efectos, los distintos tipos de hay y sus distintas aplicaciones, porque no todos los efectos se aplican de la misma forma, ¿ya? Para las personas que, por ejemplo, trabajan con Ableton Live, se van a dar cuenta de que hay una columna que dice Send A, Send B, que son para 2 efectos por envío, pero además los efectos se pueden insertar, ¿ya? A eso hago referencia con los tipos, ¿ya? De efectos, de cómo estos se pueden ir cargando dentro de nuestros proyectos. Insisto, esta tarea es sin nota, pero me va a ser de mucha ayuda que usted ya llegue con información de base. Yo igual le voy a explicar como que usted no tuviera nada. No crea que con esto yo me voy a saltar la explicación, para nada. Sino que me gustaría que si tuvieran dudas, si es que usted aplican estos efectos en sus composiciones, no sé, pues están haciendo un trap y no tienen idea de la importancia de lo que significa un filtro. O están haciendo un trap metal y necesitan saber y conocer bien los conceptos de la distorsión para no tener luego problemáticas con las frecuencias del subbajo, ¿ya? Es por eso que necesito que lo apliquen, no porque vayamos a hacer una lista y la vayamos a tener tatuada en el cuerpo. O sea, si usted se la quiere tatuar y lo quiere hacer, hágalo, ¿ya? Ningún problema. Pero como le Profe, decía, dígame. ¿existe alguna diferencia entre el concepto como de efecto y procesamiento de audio en general, por ejemplo? O sea, que para mí en mi cabeza como que, por ejemplo, la compresión no sé si está tanto como un efecto. Pero es un efecto. Claro, o Lo sea, que como pasa es que que, lo llamo como procesamiento, como claro, lo que pasa es que cuando todo... empíricamente el efecto es procesamiento de audio, es el proceso, en la edición del audio en general. Ahora, ¿qué pasó? Cuando nacieron los pedales de guitarra, cuando nacieron los pedales de efecto, fue que se intentó como que se disoció este concepto, ¿cierto? Como que efecto es casi como uno, y de hecho uno tiende a asociar el efecto a efecto especial. Y por eso la compresión y la ecualización, Claro, uno tiende a sentir que no son efectos, pero sí son efectos claro. espectrales, Como a modulaciones principalmente. claro, como modulaciones. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con una diferenciación que hubo desde el mercado, pero inicialmente los efectos son lo mismo. Efecto es un proceso de audio. Y vamos a ver que los procesos se efectúan antes o después, y ahí vamos a entender por qué. Como le digo, le dejo la invitación hecha que busque, si encuentra video, busque videos, vea videos, instrúyase. Hay un premio súper importante, una premiación que se hace año a año, que no sé qué irá a pasar el próximo año, pero por lo menos este año se alcanzó a hacer, que por ejemplo es la NAMM, ¿ya? Que es una gran feria en donde se presentan un montón de instrumentos, VST, efectos, lo que usted quiera, ¿ya? Con respecto a la tecnología y al arte musical.
ahí va a encontrar también harta información. A lo mejor ahí encuentra, no necesita ver o grabar grandes cosas, sino que en realidad con un video va a quedar súper claro, decir, sí, pues yo como soy pianista, en realidad puedo agregar todas estas cosas. O yo a lo mejor no toco ningún instrumento, ¿cierto? Y estoy dedicado a la producción desde el punto de vista de la escucha, ¿ya? Pero imagínense, usted, en mi caso, yo no sé qué instrumento toco, siempre he tenido esa pregunta, pero toco guitarra, toco un poco bajo, de hecho bajo estoy tocando ahora harto, no, con slap no, soy metalera en mi corazón, entonces la uñeta y ojalá metálica para que se escuche. Eh, batería, teclado, pero supongamos yo ya, soy bajista y voy a grabar un estudio, independiente de la calidad del estudio, ¿ya? No piense que porque el estudio es más barato quiere decir que los profesionales que hayan ahí sepan menos, ¿ya? Solo es más económico. Y usted va a grabar y le dice, no, mire, ¿sabéis qué? Me gusta lo que estoy haciendo en bajo, pero necesito que me hagáis un efecto. Y el ingeniero lo mira y le dice, ¿qué efecto? Y el productor atrás, así asustándose, ¿por qué era querer este? Dice, no, mira, quiero que me hagáis ese efecto que hace pisi, 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 pisi. ¿Cómo va a quedar usted frente al ingeniero? Pésimo, pésimo. Si yo estoy grabando, o sea, en lo personal, si es una banda de confianza, me voy a matar de la risa porque voy a decir, oye, ya, son los cabros. Pero muchas veces no pasa eso. Uno no graba a lo mejor con alguien de confianza que conocía hace mucho tiempo, sino que empieza a buscar pega, conoce a la gente un tiempo y luego se aventura a grabar. Si usted va y me dice que ese efecto que hace pisi, 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 no voy a entender. Pero si usted me dice, mira, ¿sabes qué? Lo ideal en esta parte, yo no tengo el pedal, pero en esta parte, después cuando hay que editarlo, me gustaría aplicar un stutter. ¿Tú crees que se puede o no? Sí, al tiro, mira, de hecho, carguémoslo al tiro para que cuando llegue, yo de hecho vaya a llegar a grabar y en esa parte yo te voy a activar el parlante y tú vayas a escuchar el audio con el efecto al tiro. En cambio, si le digo al ingeniero, quiere decir que hace pisi, 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 ¿cuánto se va a demorar en encontrar el audio? ¿El efecto? Compadre, no te entiendo. Amigo, de verdad no me cuesta entender. A mí me ha pasado que me han dicho, ponele eco. Y veo músicos con guitarras de 2 millones de pesos, con amplificadores de 3 millones de pesos, con cables de 50 lucas, con pedalboard especializadas, hechas a medida. Y me provoca una decepción terrible de que no manejen estos conceptos. Porque ¿de qué te sirve tener los equipos tan caros si al final no logras expresar lo que sientes? Y no solamente a través de la música, sino que también a través de la verbalización, ¿cierto? No, ponemos un eco ahí nomás, un eco bien largo. Y se dan vuelta y se van. No así, ok, tienes un montón de pedales abajo y me estás pidiendo un eco. Un poco complejo, ¿cierto? Se los digo esto porque también, o sea, ustedes van a visitar ambos sectores. Ustedes también son músicos, la gran mayoría, no sé si todos, ¿ya? Pero, ¿por qué les digo que van a visitar ambos sectores? Porque en algún momento se van a ir a grabar a algún lugar, en algún momento se van a tener que grabar entre ustedes en el estudio de grabación, en el home studio también, ¿cierto? Y desde el otro punto de vista, en algún momento ustedes también van a ser los que van a grabar. Y si no son los que van a grabar, van a ser los productores que están sentados al lado del ingeniero, que es el que está a cargo de grabar, y usted es el que tiene las opiniones. Y hay que manejar este tipo de dialectos. O sea, no podemos solamente conocernos de memoria el nombre de los músicos, conocernos de memoria, no sé qué otra cosa son las que se saben de memoria, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con nuestros gustos personales, pero dentro de nuestro desempeño laboral, insisto, sea en este entorno, sea en una tocata autogestionada, sea en un estudio de grabación, sea millonaria, sea sin ningún peso, no importa. Tenemos que hacer lo posible por mantener este tipo de conductas. Si usted sabe y el ingeniero no sabe, no mire a huevo al ingeniero. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Lo posible por explicarle para que el ingeniero también logre aunar estos conceptos y diga, mira qué buena onda este cabro, me explicó algo y ahora cuando vengan otros músicos, yo lo voy a aplicar con ellos. Si se supone que estamos creando nuevos espacios laborales y de mejor manera, ¿cierto? Yo creo que podemos aportarnos desde ahí. Eso lo digo yo como profesora, que yo también, siendo profesora, aprendo mucho de ustedes, para que lo tengan siempre presente, ¿ya? Chiquis, acuérdense, esa es la tarea, no tiene una nota como tal, pero sí les va a ayudar mucho. Comiencen ya a avanzar en sus composiciones personales, porque nos quedan 3 semanas. Comiencen a trabajar en los trabajos, valga la redundancia, ¿ya? 3 semanas para hacernos pebre, literalmente. Para las personas que no son chilenas, el pebre es esta mezcla de tomate, cebolla, ají,
que es bien molida, que se echa en el pan, y es un dicho chileno a lo mejor de hace mucho tiempo, ¿ya? Pero es importante, chiquillos, que puedan ir avanzando. Yo sé que yo, en lo personal, a lo mejor no estoy tan actualizada con sus notas, pero si usted mandó el trabajo, despreocúpese, ya lo mandó. A lo mejor yo después lo voy a contactar, oye, mira, reforcemos acá, acá y acá. ¿Cierto, chiquillos? Ya, mira, vi que en esta clase pasó esto, vamos a reforzar acá. Que esto sea un aprendizaje significativo, que no sea solo así como ya rellenemos. Oye, justo. Eso. Esa sería la sesión del día de hoy, chiquis. Ha sido un gusto. Cualquier cosa, duda que vayan teniendo, me pueden enviar todo. La idea, por ejemplo, para subir los trabajos, si bien desconozco bien cuál es la fecha del final de semestre, pero supongamos un 21 de agosto, como le decía, no me manden los trabajos el 21 de agosto porque yo no voy a tener tiempo para corregirlo, ¿cierto? Sino por último, mándelo el 18, 16. Hay plazo hasta final de semestre. Yo le recomiendo sí que los haga y los suba, haga y suba, porque si no se le va a juntar mucho. Y no quiero que estés en una semana más estresado, porque imagínense, mis trabajos, educación ritmo auditiva, que tiene a lo mejor un control, cátedra básica, no sé con qué otro ramo estarán ustedes, piano, ¿cierto? Entonces son un montón de cosas que comienzan poquito a poquito a cansarnos, a lo mejor nos empezamos a demorar. Conmigo a lo mejor un trabajo, y bueno, escriban 2 líneas un día, de ahí escriben las otras 2, un día cargan una pista MIDI, otro día dicen, pucha, no quiero crear, ya voy a ahorrarme una obra de Puccini, le voy a sacar un par de notas y la voy a recuantizar y voy a hacer una composición libre, ¿ya? Siéntanse con esa libertad, pero busquen, a través de los recursos técnicos que conocen, avanzar. Porque de verdad yo no quiero estresarlo. No es mi finalidad estresarlo. Si lo quisiera estresar, lo contrato. Y ahí lo estresa, ¿cierto? Pero no. La idea es que usted puedan saber llevar adelante este proceso sin salir tan perjudicado. Porque igual, o sea, no, tampoco mi idea es que se estrese. Yo igual quiero que aprenda, y no desde el punto de vista de memorizar por memorizar, porque quiero que esto sea significativo para sus vidas, ¿ya? De que vean que sirve. A lo mejor uno dice, nah, no sirve, pero chiquillos, desde que yo empecé a hacer las clases a varios de ustedes, he visto unas historias en Instagram increíbles, con unas ediciones de audio así ya, pero fenomenales. Unos videos aquí, grabemos, desafío que acá, allá. Y se nota que editaron a veces hasta los videos de Reaper, ¿cierto? Entonces démosle, que se haga significativo para su vida profesional, porque nunca se olvide también que esto es un juego, y que al final conocer nombre de estas herramientas nos permiten jugar más cómodos, ¿cierto? Poder desarrollarnos donde queramos. A lo mejor usted un día tiene, no sé, tiene una emoción la cual quiere expresar, y ahora que tiene los recursos tecnológicos quizás puede expresarla de mejor manera, o no expresarla de mejor manera, pero a lo mejor sí lograr abrirse a esta emoción, ¿ya? Eso, chiquis. Acuérdense, tiene permiso, no, permiso se le pide a la mamá, a mí no. Tiene plazo hasta final de semestre para subir los archivos, pero vaya subiéndolos lo antes posible, para que después no se vea complicado de que está cansado haciendo mucha pega, ¿ya? Eso, chiquis. Cuídense, lávense las manitas, cualquier cosa que necesiten yo estoy disponible acá, incluso si tuvieran alguna duda con algún otro ramo, igual puedo intentar ayudarla a resolver, ¿ya? Pues yo también estudié la misma carrera que usted. Pero lo importante es que intentemos avanzar, ¿ya? Nos queda poquito para terminar el semestre, pensemos en que necesitamos también calma para nuestros corazones, para nuestras mentes, está súper denso el ambiente afuera, ¿cierto? Hay un proceso bien importante, y creo que es fundamental que intentemos mantener la calma, mantener el amor y vivir en base a eso, ¿ya? Cuídense, como les decía, lávense las manitas, abríguense porque está bien helado, y cualquier cosa me avisan. Nos vemos la próxima semana y suba sus trabajitos. Ponga su nombre y presente para las personas que no lo han puesto, y nos vemos. Que esté muy bien. Chao, profe, que esté muy Ya, bien. profe. Chao, cuídense. Nos vemos. Hablo Chao, de que te vaya bien. Gracias a ustedes igual.